Carísimos hermanos, paz a vosotros. Damos gracias al Señor, continuamos adorando el nombre de Él, que se merece toda honra y toda gloria. Se merece de nosotros lo mejor. Vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios. Quiero que abran sus escrituras en el libro de Nehemías. Vamos a leer por acá unos hermosos textos de la santa y bendita palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Nehemías, capítulo número 9, vamos a leer. Y vamos a leer el versículo número 7 y el versículo número 8. Nehemías, capítulo número 9, versículos 7 y 8. Dice de la siguiente manera: Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerseseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Vamos a hacer una oración al Señor. Señor Dios Todopoderoso, hemos cantado a tu nombre esas preciosas alabanzas, las cuales no dudamos que tú las has recibido, porque conoces que en nuestro corazón está el deseo de poder hallar gracia delante de ti y de poder honrar y glorificar tu nombre. Ahora nos disponemos a meditar en tu palabra y queremos hacerlo bajo la guianza de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Padre, que no sea el hombre que hable palabras de sí mismo, sino que seas tú el que nos hables. Utiliza, Señor, a este siervo que te clama para poder referir esas palabras que tu pueblo necesita escuchar, para que de esa forma podamos, Señor, conocer más a profundidad tu santa y bendita voluntad. Regálanos ese oído atento, y así, Señor, permite que seamos edificados, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Acomódense, hermanos. Vamos a hablar en esta hermosa tarde del día santo de nuestro Dios de un tema que le hemos titulado Uno para Dios. Así le hemos titulado a nuestra meditación. Uno para Dios. Hemos leído, hermanos, aquí en la santa palabra de Dios, en el libro de Nehemías, cómo es que este hombre exalta a aquel hombre llamado Abraham, al cual pues todos nosotros lo tenemos como el padre de la fe. ¿Verdad que Abraham es nuestro padre, sí o no, hermanos? Y lo es en la fe. Yo creo de que Abraham de verdad fue un hombre de fe, y de él aprendemos nosotros. Y se resalta de este hombre su fidelidad a nuestro Dios. Ahí dice el texto número 8: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo. Y bueno, toda la tierra que ustedes ya saben que el Señor le prometió a aquel siervo de Dios. Pero aquí nos habla, hermanos, la palabra de Dios de un pacto que Dios hizo con Abraham y por supuesto con toda su descendencia. Y dentro de ese pacto que Dios hizo con Abraham y toda su descendencia, hermanos, estaban consideradas las leyes de nuestro Dios, los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos, todo aquel conjunto de normas que nuestro Dios Todopoderoso dio a la nación de Israel
allá en el monte del Sinaí. ¿Recuerdan ustedes aquellas 10 palabras que nuestro Dios escribió con su qué, hermanos? Con su dedo, dice, en 2 tablas de piedra, y la dio a Moisés, dice, y Moisés se la dio a conocer a quien, a todo el pueblo de Israel. Abraham, indudablemente, hermanos, fue fiel a nuestro Dios en todas las leyes, en todos los estatutos, en todas las ordenanzas que nuestro Dios Todopoderoso le dio. Y Dios esperó que también su pueblo Israel fuera fiel a las ordenanzas, a los mandamientos, a los estatutos que Él les impartió a cada uno de ellos. Todos nosotros conocemos, hermanos, perfectamente la historia de la nación de Israel. Dice ahí más adelante, mire, vamos a leer el verso número 13 de allí del capítulo número 9 de Nehemías. Y sobre el monte del Sinaí, dice, descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicio. Dice que esos juicios eran ¿cómo? Eran rectos, eran leyes verdaderas, eran estatutos y mandamientos. ¿Qué dice ahí, hermanos? Eran buenos. Y dice luego el 14, y les ordenaste, póngale atención, y les ordenaste, dice, ¿el qué, hermanos? El día sábado, o el día de reposo, santo para ¿quién? Dice, para ti. Y les ordenaste el día sábado, santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos, ¿y qué más dice ahí, hermanos? Y la ley. Específicamente en esta tarde vamos a hablar, hermanos, de la santificación que usted y yo debemos de darle al día santo de nuestro Dios. ¿Cuál es el día santo de nuestro Dios, amada iglesia? El día sábado. ¿Es así o no es así? Porque el hermano Gerson lo quiere, porque el consejo local lo quiere, porque el gobierno ejecutivo lo quiere, porque la directiva de distrito la quiere. No, porque nuestro Dios así lo ha determinado. Todos nosotros conocemos que el sábado es un día que ha sido apartado ¿para quién, hermanos? Para nuestro Dios. ¿Y desde cuándo fue apartado el día sábado para nuestro Dios, hermano? ¿Desde cuándo fue apartado el día sábado para nuestro Dios? Ahí dice la palabra del Señor, hermanos, en Marcos capítulo número 2 y el verso número 27 y 28. ¿Nos podemos ese texto? ¿Cómo dice ese texto, hermano? Dice, porque el sábado, dice, por causa del hombre fue, ¿qué dice? Fue hecho. Y no el hombre por causa del sábado. ¿Y cuándo fue hecho el sábado por causa del hombre, hermano? ¿Cuándo? En el principio de la creación. En el principio de la creación, Dios instituyó la observancia del sábado como un día dedicado exclusivamente a nuestro Dios eterno, a nuestro Padre celestial. Y al sábado todos nosotros conocemos perfectamente que se le dieron características muy especiales, a diferencia de los demás días. ¿Cuáles son las características que hacen diferente al sábado de los demás días? Génesis capítulo 2, versículo número 1 al 3. Léalo, por favor. Mire cómo dice. Génesis capítulo 2, versículo número 1 al 3. Fueron pues acabados, dice, los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios, dice, en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Características. Número 1, el verso 3, ¿cómo dice? Y bendijo Dios. Esta es la primera característica. El sábado es bendito de Dios, ¿o no, hermanos? ¿Es así o no es así, hermano? El sábado es bendito por Dios. Y bendijo Dios, dice, al día sábado, al día séptimo,
Segunda característica, y lo santificó. Otra característica. Primera característica, bendito. Segunda característica, santificado. ¿Por quién? Por Dios. Y tercera característica, porque en él, ¿qué dice? En él reposó. ¿De qué reposó el Señor? Porque él se cansó. Porque él dijo, ay, qué agotado me siento. Las estrellas que hice. Porque para ese momento, hermanos, ya todo lo demás, inclusive hasta el hombre estaba ya creado, ¿no es cierto? Porque ¿en qué día fue creado el hombre, hermanos? En el día sexto. Y en el día séptimo dice, Dios reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y esto, hermana y hermano, ha sido el vivir de todos los hijos de Dios a través de los tiempos. Este mandamiento, esta ordenanza, Dios, hermanos, la estableció para que los hijos de Dios la guardaran, para que los hijos de Dios la obedecieran. Alguien dice de que el sábado se empezó a observar a partir ¿de quién dice la gente? A partir de Moisés. Eso dice allá el mundo religioso. Pero usted y yo, que se nos ha sido revelado, ¿qué veíamos hoy en la mañana? El misterio, hermanos, que para la gente está como, hermanos, escondido. A usted se nos ha revelado de que el sábado no nació en el monte del Sinaí. ¿O allí nació el sábado, hermano? No, el sábado nació ¿a dónde? En el Edén, en la creación, en el principio. Eso es lo que Dios nos ha revelado. El misterio que no muchos, que no a todos se les ha revelado. Aunque uno le lea la palabra de Dios, la gente no quiere entender. ¿Es cierto o no es cierto? La gente no quiere entender. Pero usted y yo sabemos de que el sábado es el día santificado, bendito y reposado. ¿Por quién? Por el Dios de los cielos. Y los verdaderos hijos de Dios, a través de los tiempos, los han, ¿qué, hermanos? Los han obedecido. ¿Ustedes creen que Abraham, hermanos, obedeció el sábado, guardó el sábado? ¿Por qué dicen que sí, hermanos? ¿Por qué creen ustedes que sí obedeció Abraham el sábado? Lea por favor lo que dice Génesis 26, el verso 5. Mire cómo dice Génesis 26, versículo 5. ¿Cómo dice? Por cuanto oyó Abraham, ¿el qué dice? Mi voz. Y guardó, ¿el qué dice? Mis preceptos. ¿Y qué más dice que guardó Abraham? Mis mandamientos y mis estatutos. ¿Y qué más dice, hermano? Y mis leyes. Y dentro de todas las leyes, dentro de los mandamientos de Dios, está la observancia ¿de qué? La observancia del sábado. Y dice allá el libro de Nehemías que Abraham fue hallado como, hermanos. ¿No le puso atención a la lectura? Allí donde leíamos en Nehemías capítulo número 9, léalo, volvámoslo a leer otra vez. Nehemías capítulo número 9. Mire usted cómo dice. Nehemías 9, el versículo número 8. Y hallaste fiel, ¿a quién dice? Y le hallaste fiel su corazón delante de quién, dice. Es decir, que Abraham fue fiel en la observancia a los mandamientos, a los estatutos de quién, a los estatutos de Dios. Fue fiel en la guarda del sábado Abraham, ¿sí o no? ¿De verdad creen ustedes que fue fiel Abraham en la observancia del sábado, hermanos? Claro que sí. ¿Creen ustedes que nos gana Abraham a usted y a mí? Aunque no se trata de una competencia esto para ver quién es mejor, pero si nos comparamos a ese hombre en cuanto a su obediencia a los mandamientos, a las leyes, a los estatutos, a las ordenanzas de Dios,
Si nos comparamos con él, ¿cree usted que le llegamos cerquita, hermana, hermano? Porque dice que Abraham fue hallado fiel ante los ojos de Dios. Pero como él es nuestro papá, ¿verdad? Él dice, él es el padre, ¿en qué? En la fe. Tenemos que aprender de Abraham, ¿o no, hermanos? Tenemos que aprender de Abraham. ¿Y cómo fue Abraham, hermanos? En cuanto a la obediencia, a los mandamientos, a las ordenanzas, a la ley, a los estatutos, a los preceptos que Dios estableció. ¿Cómo fue hallado Abraham, hermano? Fue hallado fiel, dice ahí. Y para poder ser fiel, dice la palabra, oyó Abraham, dice la voz de Jehová, y obedeció todos sus estatutos, todas sus ordenanzas. Y dentro de esas ordenanzas, indudablemente, estaba el sábado. Estaba la guarda del séptimo día de la semana. Y nuestro tema hoy es uno para Dios. Uno para Dios. ¿Cómo siente usted, hermano y hermana, la observancia del sábado? ¿Lo siente usted difícil de respetar? ¿Lo siente usted difícil de cumplir con lo que Dios dice en su palabra que debemos de hacer en el día sábado? ¿Lo sentimos difícil? ¿Lo sentimos complicado? ¿Cómo lo sentimos nosotros? Dice, fue hallado fiel Abraham, uno para Dios. Porque el mandamiento dice, ¿cómo dice el mandamiento? Vamos a ver si no podemos el mandamiento. Número 4 de la ley de Dios. ¿Cómo dice el mandamiento número 4? Todos lo podemos. Oiga, póngale atención. ¿Cómo dice el mandamiento? Acuérdate del sábado, ¿para qué dice? Para santificarlo. Ahí está, mire. 6 días. No está ahí, ¿verdad? 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo. ¿Para quién dice? Para Jehová tu Dios. ¿Cuántos días el Señor dejó para que nosotros nos ocupáramos en nuestras labores cotidianas? ¿Cuántos días? 6 días. ¿Cuántos días el Señor dejó para que nosotros, si de repente nos queríamos dar una complacencia, ¿verdad?, de nuestra vida material? 6 días, ¿verdad? Algún gusto. No estamos hablando de qué, hermanos, de pecar, ¿verdad? No, estamos hablando de cosas materiales. Estamos hablando de cosas materiales con las cuales no pecamos ante Dios, pero que, hermanos, cuando llega el día séptimo de la semana, tenemos que hacer lo que dice Isaías 58:13. ¿Cómo dice Isaías 58:13? Si retrajeres del sábado, ¿qué dice? ¿Y qué significa la palabra retraer del sábado nuestro pie? Significa detenerse. Detenerse. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer, ¿qué dice, hermano? Tu voluntad. Tu voluntad. Y vamos a empezar a evaluarnos, a examinarnos si de verdad nosotros, hermanos, le estamos cumpliendo a Dios en ese único día que Él nos pide para Él, porque solamente es uno nada más, uno. ¿Cómo le somos nosotros a Dios con ese único día que Él nos lo pide? Él nos lo pide a usted y a mí para Él, exclusivo para Él, no para que hagamos nuestra. ¿Y cuál será nuestra voluntad, pues? ¿Cuál será nuestra voluntad? Preguntémonos. ¿Cuál será nuestra voluntad? Preguntémonos. Nuestra voluntad, hermanos, sabiendo de que no va a ir a trabajar usted, que ese día, porque usted dice, no, yo pedí el día, que me dieran el día sábado libre, porque ese día ya entendí que es ¿para quién? Que es para Dios, que es para el Señor. Sabiendo de que no voy a ir, mi voluntad sería quedarme dormidito ahí hasta tarde. Quedarme dormidito, esa es mi voluntad. ¿O me equivoco, hermanos?
Esa es mi voluntad. Es que este día es de adoración a Dios, ¿o no es cierto, hermano? Es de adoración a Dios. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que Dios pide de usted y de mí. Que lo que debe de pasar por mi mente, que lo que debe de pasar en mi corazón, debe de ser darle la alabanza. ¿A quién, hermano? A nuestro Dios Todopoderoso. A estar en comunión los unos con quién, hermanos, con los otros aquí desde bien tempranito, hermanos. Desde bien tempranito. Sí, hermanos. ¿O no lo cree usted así? De verdad. Pero cuando usted y yo queremos hacer nuestra voluntad, nos perdemos el primer culto de la mañana, ¿verdad? ¿Cuál es el primer culto que se hace cada sábado? El culto, nos lo perdemos. Nos lo perdemos. Y mire, y nos acomodamos al grado tal que sábados pasan, meses, años, y hermanos, nosotros a un culto de oración no venimos, hasta inclusive, aunque nos den oración, aunque nos den privilegio, no venimos. ¿Es por qué? Porque muchas veces amamos hacer nuestra. ¿Y qué estamos haciendo con el Señor? Le estamos robando lo que a Él le pertenece. Abraham dice que fue hallado fiel a Dios. ¿Cómo el Señor me ve en primer lugar a mí? ¿Cómo el Señor lo ve a usted, hermano? Ya se preguntó, hermano y hermana, ¿cómo el Señor lo ve a usted en este día? ¿Cómo nos ve nuestro Dios Todopoderoso? ¿Cómo nos ve nuestro Padre Celestial? Uno para Dios, solamente uno. Imagínese usted, y si Dios dijera, pues no, las cosas van a cambiar. Ya no va a ser uno para mí, sino que van a ser 6 para mí. Y le voy a dejar uno solamente para quienes, para ellos, para que trabajen. Quizás si no podemos con uno, imagínense cómo vamos a hacer con 6, hermanos. Por eso es que la palabra de Dios, cuando habla ya en el libro de Mateo, en el capítulo número 25, en la parábola de los talentos, ¿recuerdan ustedes? Que dice que a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a unos dio ¿cuántos? 1 talento. Y dice que al que le dio 5, cuando el Señor regresó, llegó, dice, y le dijo: aquí tienes lo que es tuyo. 5 talentos me diste y aquí están otros 5. ¿Y qué le dice? Muy bien, siervo fiel. Y dice: en lo poco has sido fiel. Yo veo, hermanos, la observancia del sábado como algo poco, en lo cual el Señor prueba nuestra fidelidad a Él. En lo cual Él prueba nuestra fidelidad a Él. Porque solamente es uno. Solamente es uno. No es más de uno. Solamente es uno. Y allí Él prueba nuestra fidelidad. Si en ese único día que Él nos pide para que se lo demos en adoración a Él, no le somos fieles, hermanos, el Señor no nos va a galardonar con la vida eterna. No nos va a galardonar con la vida eterna. En lo poco has sido fiel, en lo mucho, ¿qué dice? Te pondré. Entra en el gozo de ¿qué? ¿Qué es lo poco del Señor? ¿Qué es lo poco que el Señor nos pide a usted y a mí, hermanos? Que santifiquemos el día sábado. ¿Es poco eso o no es poco? ¿O es mucho, hermanas? Hermanas, es bastante. Hermanos, es bastante eso. Honestamente, realmente, ¿es poco o es mucho? ¿O guardar el sábado es mucho o es poquito, hermanos? Es poquito. ¿O no es poquito, hermano? Hermano Cristóbal, ¿es mucho o es poco? Es poquito, ¿verdad? Es poquito. Pero inclusive, y aún en eso poquito, ¿cómo somos? ¿Somos fieles o somos infieles? ¿Somos fieles o somos infieles?
y debemos de conformarnos al ser infieles a Dios. Porque no debemos de conformarnos, hermanos. No debemos de conformarnos. Debemos de procurar mejorar nuestra vida ante los ojos de ¿quién? Ante los ojos de nuestro Dios, ante los ojos de nuestro Padre eterno. Debemos de trazarnos en nuestra mente y en nuestro corazón que Dios en su grande amor y misericordia no nos pide cosas que no podemos, ¿qué, hermanos? Llevar. La palabra así dice, Él no pone cargas que nosotros no podemos llevar. Así dice la palabra, ¿o no dice así? ¿Cuántos ven el sábado como una carga, hermanos? ¿Cuántos vemos el sábado como una carga? Pero cuando no lo podemos cumplir, hermanos, quizás entonces sí se torna como una gran carga, difícil de obedecer, difícil de cumplir, difícil de llevar a la práctica. Póngale atención a Isaías 58:13. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer, ¿qué dice? Tu voluntad, tu voluntad. ¿Hacemos nosotros en el día sábado la voluntad nuestra o la voluntad de Dios? Hacemos en el día sábado, ¿hacemos la voluntad nuestra o la voluntad de Dios, hermanos? Preguntémonos. Tenemos que procurar hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, pues? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros busquemos, hermanos, la adoración, que nosotros busquemos la comunión, que nosotros estemos aquí, a no ser que de verdad tengamos dificultades para poderlo hacer, dificultades como enfermedades, eso, ¿verdad? Dificultades como enfermedades, o que no tengamos una casa de oración inmediata para podernos reunir. Pero si tenemos donde reunirnos, si tenemos donde congregarnos, si la palabra del Señor dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es descanso para Jehová tu Dios. Usted y yo, en nuestro pensamiento, desde que el día sábado comienza, ¿a qué horas comienza el sábado, hermano? A la puesta del sol. Desde que el sábado comienza, usted se traza el propósito y le da en primer lugar gracias a Dios y le dice: Señor, gracias por otro sábado más que nos permites vivir, que nos permites disfrutar. Gracias, Señor, por otro sábado al que nos permite llegar. Y desde ahí permíteme hacer tu voluntad. Que no se haga mi voluntad en este día, sino que se haga tu voluntad. Porque ahí dice: retrajeres tu pie de hacer tu voluntad. No se vale hacer nuestra voluntad. Y cuando nosotros procuramos hacer la voluntad de Dios, nos esforzamos, ¿no es cierto, hermano? Nos esforzamos por hacer la voluntad de Dios, por no hacer la voluntad nuestra. Pero vea cuáles son nuestros comportamientos. Venimos tarde el día sábado. ¿Verdad que venimos tarde el día sábado? Venimos tarde el día sábado. Venimos tarde. Pero ¿y qué de malo tiene eso? Fíjese que hemos llegado a la simplicidad de pensar que ¿qué de malo tiene eso? No tiene nada de malo, dice alguien. No tiene nada de malo. ¿Qué de malo tiene eso? No estar en un culto. Es que los hermanos lo quieren a uno tener ahí desde bien temprano. No es el hermano. ¿Es quién? ¿Quién es, hermanas? Es Dios el que lo quiere a usted aquí. Que su pueblo se goce delante de su presencia, ¿no es cierto? Mire cómo dice el Salmo número 100, ¿verdad? Que todos lo podemos de memoria. ¿Cómo dice el Salmo 100? Cantad alegres a Dios, dice, habitantes de ¿qué dice? De toda la tierra. Imaginen, el salmista lo decía, hermanos, bajo el contexto de la nación de Israel, que todos estaban bajo el conocimiento de las leyes de Dios.
Y decía: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová. ¿Con qué dice? Con alegría. Venid ante su presencia, decía él, con regocijo. Con regocijo. Contentos. Y qué bueno, ¿verdad? Ver llegar a los hermanitos temprano aquí, hermanos. Y qué bueno es encontrar a hermanos aquí ya cuando uno viene. Y qué bonito fuera, ¿verdad? Que el día sábado desde las 7 de la mañana ya esto esté como, hermanos, lleno, hermanos. ¿No le parece que eso es lo que Dios quiere? No es lo que yo quiero. No, es lo que Dios quiere de nosotros. Es lo que Dios quiere de usted y de mí. Dice el verso 4, así mire, Salmo 100, verso 4. Entrad por sus puertas, dice, con acción de ¿qué dice? De gracia. Por sus atrios, dice, con alabanza. Por sus atrios con alabanza. Pero yo vengo ya cuando han pasado las alabanzas. Vengo tarde. Realmente, hermanos, tenemos que analizar todo esto. Tenemos que analizar, mire, este día nosotros queremos estar bien llenos. ¿Es cierto o no es cierto? Queremos estar bien saciados de nuestro estómago. Queremos estar bien satisfechos. Queremos estar bien dormiditos, ¿verdad? Por eso es que nos despertamos tarde y venimos tarde aquí. Porque queremos estar bien descansados durante la noche. Y venimos tarde aquí. Y queremos estar bien llenos porque después de que venimos, todavía venimos y buscamos un desayuno que nos sustente completamente. Fíjese usted. Fíjese usted. No es nuestra voluntad, hermano, sino que es la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Aprendamos a santificar el día santo de Dios, hermano. ¿Usted cree que a las personas que les compramos aquí alrededor, usted cree que a esas personas podemos evangelizarlas para que se conviertan? No se puede. Nunca, nunca a quienes les compramos en el día sábado vamos a poderlas hacer que se conviertan. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos contribuyendo para que ellos se sigan el ¿qué, hermanos? Sigan, digamos, manteniendo el negocio. Manteniendo el negocio. Sí, hermanos. No lo vea como algo demasiado extremo. Pero esa es la realidad. Esa es la verdad, hermanos y hermanas. Esa es la verdad. Mire, le voy a leer esta porción de la escritura. Mire, vámonos allí siempre. En Nehemías capítulo número 10. Nehemías capítulo número 10 dice de esta manera: yo en el día sábado, hermanos, no ando comprando nada, así como lo he. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque Dios me ha dado una esposa que también colabora en esa parte, contribuye en esa parte. Y debemos de proyectarnos en eso, hermanos. Debemos de proyectarnos, debemos de evitar estar comprando cada mañana el desayuno en la tienda, en la pupusería. Debemos de evitar, porque de esa forma, hermanos, no se santifica el día santo de Dios. Porque estamos pensando más en qué vamos a comer, en qué vamos a beber. Estamos pensando más en cómo vamos a tener de saciado nuestro organismo, nuestro estómago. Y no es nuestra voluntad, sino que es la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios, la voluntad del Señor. Fíjense cómo dice aquí, mire, Nehemías capítulo 10, dice aquí, mire, el verso 29 dice: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Resulta de que en tiempos de Nehemías, entre los escombros de los muros, encontraron las tablas de la ley. ¿Es cierto o no es cierto? Encontraron las tablas de la ley. Por muchos años la nación de Israel había desconocido de las tablas de la ley. Y cuando las encontraron, descubrieron que, digamos, los castigos que habían vivido no habían sido más que porque ellos habían traspasado la voluntad de ¿quién?
la voluntad de Dios. Por eso ellos habían caído en las manos de quienes, de sus adversarios, de sus enemigos, porque habían traspasado las leyes de Dios. Y cuando las encuentran, usted ve desde el capítulo número 8 de Nehemías, que Nehemías con el sacerdote Esdras, dice que se reúnen con todo el pueblo y empiezan a leer el libro de la ley. Y dice que mientras leían el libro de la ley y se empiezan a dar cuenta de cómo ellos habían traspasado la voluntad de Dios, sus ojos empezaron a llenarse ¿de qué, hermanos? De lágrimas. Y empezaron a llorar porque habían ofendido ¿a quién? Pues nosotros a veces estamos haciendo lo malo y ¿qué pasa, hermano? Nos da igual, nos da lo mismo. Y dice aquí, hermanos, el texto que estaban reunidos con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar, como queriendo decir, hemos entendido que traspasar la ley de Dios trae severas consecuencias. Traen severas consecuencias. Así es que no, vamos a jurar que vamos a andar en la ley de ¿quién? Que vamos a andar en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos. ¿Y qué más dice? Decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor. Y dice luego el verso número 31, el verso 30, y que no daríamos, dice, porque resulta de que, ¿se acuerdan a la nación de Israel que se le dijo, no vayan a dar sus hijas a los hijos de quiénes, dice? De los hombres. Pero ellos hicieron eso. Y por eso es que aquí en este juramento que hacen, ellos juran y dicen, no vamos a dar a nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. El 31 enfático, oiga bien cómo dice, asimismo, dice el 31, ¿lo está leyendo, hermano? Asimismo, dice ahí el 31, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías. Y una vez me pude fijar en un sorbetero allá en la iglesia de Quesaltepeque. Me fijé en un sorbetero que llegaba como a las 10 de la mañana, 10:30 llegaba. Y llegaba y se sentaba, ponía la carreta allá afuera y se sentaba allí. Allí se sentaba a la orillita, y ya cuando los hermanos salían empezaba a sonar la campana. Sorbete, sorbete, sorbete. Y toda la iglesia haciéndole rueda al sorbetero, haciéndole cola. Si no paraba el sorbetero de llegar, allí estaba todos los sábados. Cabalito llegaba 1:15 a las 11 o a las 10:30, ya estaba allá cerca de la puerta. Y reunía a la iglesia y les dije, hermanos, estamos viendo que el sorbetero ya hizo puesto aquí enfrente a la casa de oración, y por favor no compremos más sorbetes, porque ese sorbetero nunca va a llegar a los pies de Jesucristo, porque siempre va a tener ¿el qué? El mal testimonio de no le compremos, no le compremos. Y cabal, hermano, el siguiente sábado nadie le hacía rueda al sorbetero. Nadie le hacía rueda al sorbetero. Nadie. Y ahí el sorbetero sonando, se daba duro dándole a la campana. Y nadie le compraba sorbete al sorbetero. Sí. Y se le acercó a un hermano y le dice, mire, ¿y hoy por qué nadie quiere comprarme sorbete? Le dice. Y mire, ¿por qué hoy nadie me quiere comprar sorbete? Y le dice el hermano, es que fíjese, le dice, que hoy es el día santo de nuestro Dios, le dice. Le invitamos para que venga a los cultos, usted, le dice. En este día estábamos fallando, nosotros estábamos comprándole en el día sábado. Nosotros queremos que usted sea salvo, usted venga a este conocimiento que nosotros tenemos, y para ayudarle a usted, por eso ya no le vamos a comprar, le dice. Ya entendí, dijo el hombre, mire, ya entendí, o sea, de que por eso es que no compran, porque este es el día, sí, le dice, por eso es, le dice. Y mire,
Ya de allí, hermanos, llegaba los días domingos, llegaba cuando hacíamos reuniones. Y aquí dice, mire, Nehemías, dice, asimismo dice que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día de reposo, ¿qué iban a hacer ellos? Dice ahí la palabra de Dios. ¿Qué iban a hacer ellos, hermanos? Nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día. ¿Qué dice? Se tenía que respetar el día santo, ¿no es cierto, hermano? El día santificado, ¿por quién? Por Dios. Esa es la regla. Y no en la doctrina está escrito, pues, que no debemos de comprar cosas que no sean, ¿qué? Necesarias. Cosas que no sean necesarias. Y aquí dice, no vamos a comprarles más. Aunque ahí se pongan, no les vamos a comprar. ¿Por qué? Porque el propósito nuestro debe de ser santificar el día de ¿qué? El día de reposo, el día santo de nuestro Dios. Y dice, mire, dice más ahí, mire, nada tomaríamos de ellos en ese día, ni en otro día santificado. Y bueno, y todavía agrega, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda, ¿verdad? Ahí estaba la santificación del día santo de nuestro Dios. Hermanos, debemos de evitarnos en hacer compras innecesarias en el día santo de nuestro Dios. Debemos de evitarnos hacer compras innecesarias. Ay, hermano, decían las ancianas ya de muchos años, dicen, hoy la iglesia ha cambiado, dice las ancianas de hace años. ¿Por qué? Porque hace años ni fuego se encendía. Ni fuego se encendía, hermano. Y yo no estoy exagerando, esa es la realidad. Ni fuego se encendía, hermano. ¿Y cómo es que comían? Pues así como usted ya se imaginó. Así como usted ya se imaginó. ¿Sí? No, eso sí era, hermano. Ahora, dice, en consideración de los ancianos, vamos a hacer comidita para los ancianos, porque misericordia quiere Dios. Y no que está bueno que se piense en esas cosas, pero todo tiene que ser como, hermanos, ordenado. Que no debe de ser nuestro centro de atención el que, hermano, eso, de manera de que nos perdamos la edificación que el Señor nos quiere dar en este día de reposo, la edificación que el Señor nos quiere dar en este día santo, en este día que Él ha apartado para su gloria y para su honra. Debemos de aprovechar el tiempo, estar acá. Digo, una vez una hermana que porque me dice, fíjese que solo a mí me dicen de que prepare la comida de los ancianos. Y no es que a mí no me guste, me dice. A mí me gusta hacer eso. Pero me dice, me estoy perdiendo los cultos de escuela sabática. Me estoy perdiendo los cultos de escuela sabática. Así es de que vea qué hace usted, porque no es que no quiera hacerlo, es un gusto hacerlo, pero me estoy perdiendo todos los cultos de la escuela, todas las enseñanzas que se están impartiendo en la mañana. Vea qué se hace. Entonces dijimos, vamos a hacer un programa mejor. Y les vamos a pedir a las hermanas que lo más grueso de la preparación del alimento lo traigan ya preparado. ¿Se puede hacer eso? No se puede hacer. Cuando se quiere, se hace. Cuando se quiere hacer la voluntad de uno, ¿qué pasa, hermano? Hasta de hecho sirve, hermanos, no estar en el culto, no estar en la adoración que se da a ¿quién? A nuestro Dios Todopoderoso. Y nos vamos de este lugar, dice, he reposado el día sábado, he santificado, pero no, allá afuera, en el pasillo, en la cocina o en otro lugar. Pero de las enseñanzas que aquí se han recibido, ¿qué pasa, hermano? Nada, vamos vacíos, vamos sin nada. Y por eso es que no aprovechamos, no le sacamos el máximo provecho ¿a qué? Al día santificado por Dios. Dios en este día quiere bendecirnos, ¿no es cierto?
Por eso es que es bendito este día, porque en este día quiere bendecirnos. Pero ¿cómo es que nos va a bendecir el Señor? Cuando nosotros obedezcamos su palabra, cuando nosotros le honremos a Él como Él dice, como Él manda, no como una mera exigencia. Hay que tener mucho cuidado, hermanos, con pensamientos. Yo una vez escuché a un hermano que predicó un tema que le tituló "Los que profanan el sábado y son sin culpa", dando libertad a que uno podía estar haciendo cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de actividad, ¿verdad?, que tenía que ver con la obra de Dios, aunque no fuera el culto. Y que inclusive podía vender cualquier cosa que fuera de beneficio para la obra de Dios. Hay que tener mucho cuidado, hermanos. Cuando se promueva venta de algún producto, ya no hay que andar haciendo intercambios, ¿verdad? Hermano, hoy mire, con eso de las tasas se nos dio un problema y tenemos que corregir eso. Yo acepto que cometí error en esa parte y no lo tenemos que volver a hacer, porque se deja de santificar el día santo ¿de quién, hermanos? Se deja de santificar el día santo de nuestro Dios. Se deja de santificar el día santo de nuestro Dios. Y si queremos que Dios nos bendiga y si queremos que Dios nos conceda las peticiones del corazón, de nuestro corazón, debemos de hacer la voluntad ¿de quién, hermano? De Él, porque dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo número 28, versículo número 1: será que si oyereis atentamente la voz de Jehová y guardares todos estos mandamientos que yo te mando hoy, entonces dice, yo te voy a hacer, ¿qué dice? Prosperar. Pero cuando traspasemos las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, ¿qué es lo que va a pasar, hermanos? No vamos a ver la bendición de Dios. Entonces debemos de santificar. Solamente es uno para Dios, hermano. Solamente es uno. Dejemos todo tipo de negocio, hermanos, para otro día, de la semana. No andemos aquí negociando en día sábado, hermanos. Nuestros productos, las cosas que nosotros vendemos, las cosas en las cuales nosotros nos desenvolvemos. Una vez llegó un hermano y me dice, en el día sábado, hermano, usted puede hacer pantalones, ¿verdad? Usted trabaja en la sastrería. Sí, le digo, yo soy sastre, hago pantalones, hago camisas y todo. Pues yo quiero que me haga unos, traiga la cinta el otro sábado y me toma las medidas y le voy a traer los cortes yo también. Y le dije yo, no, hermano, el día sábado no es para eso. ¿O sí es para eso, hermanos? ¿Es para eso el día sábado, hermanos? No. Hermana, mire, aquí le traigo la revista, aquí le traigo el catálogo, hermano, aquí le traigo esto, lo otro. ¿Santificamos el día sábado de esa manera? No, hermanos, no lo estamos santificando. Al contrario, estamos buscando hacer nuestra voluntad. Debemos de honrar a nuestro Dios, debemos de glorificar a nuestro Dios, y Dios de esa forma nos va a bendecir en gran manera, hermanos. Dios nos va a bendecir en gran manera. Qué bonito fuera, hermanos, que nosotros tratáramos de trabajar, ¿verdad?, para darle al Señor lo mejor de cada una de nuestras vidas. Y que seamos como Abraham, que la palabra del Señor dice que él fue hallado fiel delante de ¿quién dice? Delante de nuestro Dios, hermanos, delante de nuestro Padre eterno. Mire, hermanos, de verdad que hacemos compras en el día sábado de una manera descontrolada, hermano. Queremos un dulce, vamos a la tienda. Queremos un jugo, vamos a la tienda. Queremos una gaseosa, vamos a la tienda. Queremos un pan, vamos a la tienda. Queremos una pizza, vamos a la pizza. Queremos una hamburguesa, vamos a la hamburguesería. No, hermano, eso es vergonzoso, hermanos. ¿O no? ¿O creen ustedes que está bien eso, hermano? Así a conciencia. ¿Cree usted que está bien eso, hermano? No nos regaña nuestra conciencia a nosotros, hermano. No sentimos que estamos haciendo mal cuando hacemos ese tipo de cosas. ¿Ah? Hermanos, de verdad tenemos que tener freno, hermano. A veces se puede medio justificar, ¿verdad?, el que usted compre sus alimentos, aunque yo digo que ni tampoco, fíjese. Así se lo digo, hermano.
Porque podemos bien traer preparada nuestra comidita, fíjese. ¿O cree usted que no, hermano? Sí se puede, hermano. Si todo está en querer agradar a nuestro Dios, hermano. Usted no va a poder evangelizar a nadie a quien usted le compra el día sábado. ¿O sí le va a poder evangelizar? No va a poder, hermano. Nunca. Nunca va a poder evangelizar. Hoy usted lo que puede hacer, fíjese, niña Marta, de que ya no le voy a poder comprar el sábado, porque fíjese que he estado fallando, dígale usted. He estado fallando, de verdad. Yo quiero que usted también sea salva y que conozca lo que yo he conocido de la palabra de Dios. Ya no le voy a comprar. Sí, hermanos, debemos de moderarnos en esa parte. Debemos de, ¿qué, hermanos? Tratar de corregirnos, ¿verdad? Dios nos ama y nos quiere. Mire, la palabra dice: por las misericordias de Jehová, dice, no hemos sido, ¿qué? No hemos sido consumidos. No porque quizás merezcamos, hermanos, porque todos de una u de otra manera traspasamos, ¿o no es cierto? Todos de una u de otra. Yo no me justifico, ni me vaya a estar interpretando que yo me estoy justificando ante ustedes. Dios sabe que no, porque yo también sé, hermanos, de que hay cosas en las cuales yo también fallo. Pero si Dios nos habla a través de su palabra, no es por gusto, sino que es para qué, hermanos, para que mejoremos, para que cambiemos. ¿Creen ustedes que Dios nos ama o no nos ama, hermano? Sí nos ama, sí nos quiere. ¿Recuerdan ustedes aquellas palabras que están escritas allá en el libro del profeta Jeremías, capítulo 31? Léalo, por favor, para que vean de que no solamente es una amonestación la que el Señor hace, sino que la amonestación del Señor es porque nos ama, ¿o no, hermano? Es porque nos ama, es porque nos ama. Hermana, si usted está trabajando el día sábado, adquiera fe y vaya donde su jefe y dígale que le dé el día sábado, que le dé el día sábado. Que ese, no se lo tiene que dar él, porque usted sabe que ese día ya se lo dio ¿quién? Ese día es de Dios, ¿o no es de Dios, hermano? Ese día es de Dios. Usted dígale: mire, patrón, fíjese que yo ya no le voy a trabajar sábado, porque este día es santificado, es apartado para Dios. Y le va a decir su patrón. ¿Cómo le va a decir su patrón? Bueno, entonces estás renunciando a tu trabajo, le va a decir. Bueno, si así me lo quiere tomar, pues está bien, no hay problema. Si así me lo quiere tomar, está bien, no hay problema. Pero yo solo estoy pidiendo, ¿verdad? Que me dé libre el día sábado para podérselo dedicar al Señor, para podérselo dar a mi Dios. Es que ese día, mire lo que dice la palabra de Dios, que ese día es de ¿quién dice? Es del Señor. Quizás usted no entienda esto, pero yo lo he entendido y quisiera merecer. Así llegó un hermano donde un mandador. Cuenta este hermano de que él llegó donde un mandador y le dice: mire, señor mandador, le dice, quiero merecer de usted un favor, le dice. Ajá, ¿y cuál es el favor que quieres merecer de mí? Le dice. Que quiero, le dice, que me absuelva, le dice, de venir a trabajar el día sábado. ¿Y por qué no quiere venir a trabajar el día sábado? Les es que ese día, le dice, quiero honrar a Dios, le dice, porque ese día la palabra de Dios dice que es de Él. Ah, por eso, le dice, ¿crees que te absuelva de que vengas el día sábado? Sí, le dice. Pero es de verdad, le dice así el mandador. Pero es de verdad, le dice. Porque le dice, porque yo ya conocí a uno, le dice, que ese había pedido el sábado, dijo que para adorar a Dios, le dice. Pero no, le dice, no era para adorar a Dios, era para otras cosas. Pero vos sí de verdad, no de verdad, le dice. Y si quiere, pues un día sábado me acompaña y ya va a ver, le dice, que yo allá voy a estar con mis hermanos en la iglesia adorando al Señor. Y le dice, está bueno, le dice, te voy a dar el día, te voy a dejar que no vengas el día sábado. Aquel hermano lloraba contando
eso, hermanos, porque ustedes saben que no es fácil, hermanos. O sí es fácil. No es fácil. Pero, hermanos, todo es cuestión de fe. Todo es cuestión de fe. Quizás ni lo hemos intentado, o si lo hemos intentado, quizás hemos perdido la fe. Pero yo siempre digo con aquel himno, ¿verdad? El himno número 364 que siempre cantamos. Recuerda que ellos, dice, que aún están bajo, ¿qué dice? Bajo la mano de Faraón. O sea, ¿cómo está eso? Y en sus luchas, mira, Señor, dice, tu día guardan. ¿A dónde dice? Y esa palabrita, hermano, es de cuidado. ¿O no es de cuidado esa palabra, hermano? Sí, esa palabra es de cuidado. ¿Sabe por qué le digo que es de cuidado? Porque cualquiera nos podemos acomodar, ¿o no es cierto? Acomodar y decir, yo lo guardo ¿a dónde? En mi corazón. ¿Es de cuidado esa palabra o no es de cuidado? Sí, es de cuidado. Es de cuidado y es peligrosa. Bueno, dice aquí, mire, 31 de Jeremías, el versículo 3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, ¿cómo? ¿Cómo dice, hermano? Con amor eterno, dice te. Hermana, hermano, ¿nos ama Dios a nosotros, sí o no? Sí nos ama. Sí nos ama. Y por eso, con su grande amor, ¿el qué, hermano? Nos atrae, haciéndonos ver su palabra, porque quizás a veces estamos vedados de nuestra vista, de nuestros ojos espirituales, para no saber que de verdad, hermanos, no estamos santificando el día de reposo como Dios se lo merece. Pero Dios, con su amor eterno, ¿qué es lo que hace Él, hermanos? ¿Qué es lo que Él dice que nos ha amado? Y dice ahí el texto, diciendo, con amor eterno te he amado y por tanto, dice, te prolongué el que mi misericordia. Dejémonos amar por el Señor, hermanos, y démosle a Él lo que Él se merece. Démosle la alabanza, démosle la adoración. Desde que el día santo va comenzando, ¿a qué hora para usted sus labores, hermano? Si es empleado, pues se acepta que a las 5 de la tarde usted paralice sus labores, ¿verdad? Que es la hora en que la mayoría de empresas le dan la salida de trabajo, ¿verdad? Pero si usted es su propio jefe, ¿verdad? Su propio patrón, ¿a qué horas tendría usted que estar finalizando sus labores? A las 6, cabalito. Quizás quisiéramos, decía yo a los hermanos, a veces quizás quisiéramos tener el poder, la fe que tenía José, ¿verdad? José, ¿verdad? Que ya cuando vemos que el sol va declinando, sol, por favor, me falta mucho todavía. Detente, sol, ¿verdad? Así quizás, ¿verdad, hermanos? No, hermanos, y el día viernes es el día más cortito, debemos considerar como el día más cortito para ¿quiénes? Para nosotros. En Israel, ¿sabe a qué horas paralizan todas las labores? En el día viernes, ¿sabe a qué horas paralizan el día viernes las labores? Al mediodía. Al mediodía paralizan todo tipo de labor, porque ya se preparan ¿para qué? Para el día de reposo. Nosotros no, ¿verdad? No nos alcanza el día. El día quisiéramos que todavía siguiera más y más. Entonces, hermanos, tratemos de darle al Señor lo mejor. No lo tome como algo, ¿verdad? Porque de repente podemos sentirnos incómodos. Y no se sienta incómodo conmigo. No se siente incómodo conmigo. Yo se los digo, hermanos, es palabra de Dios. Si yo no hablara palabra de Dios, entonces usted tiene la libertad de qué, de molestarse conmigo. Pero si es la palabra de Dios, y es la palabra de Dios la que nos amonesta, entonces tratemos de ponerla en obra, tratemos de ponerla en práctica. No se incomode conmigo,
no se enoje conmigo, no se sienta mal conmigo. No, hermanos, porque no es ese nuestro objetivo. Fíjense que les tengo un gran aprecio a todos y les amo en el amor de Cristo Jesús a todos. Y cuando hablamos de estas cosas lo hacemos con grande amor. Hermano, no lo hago con el afán de que usted se sienta molesto, que se sienta enojado, que se sienta, ay, que este hermano se baje ya de ahí, ¿verdad? No lo hago con ese propósito. Dios conoce, hermanos. Dios conoce nuestro corazón, que en ningún momento llevamos en nuestra mente la intención ¿de qué, hermanos? De herir, de hacer sentir mal a nadie, más que solamente, hermanos, darle el valor a lo que la palabra de Dios dice. La nación de Israel, cuando oía la palabra de Dios, hermano, aquí lea por favor Nehemías capítulo 8 y dame cuenta, hermano. El pueblo lloraba, hermano, cuando se veían confrontados ante las grandes faltas que habían cometido. Sí, hermano, lloraban, como niños lloraban, hermano, cuando se veían confrontados por la palabra de Dios. Pónganse en pie, hermanos, ya terminé, hoy sí. Que Dios nos bendiga y nos ayude, hermanos, a todos, para darle siempre lo mejor a Él. Paz a vosotros, hermanos.